el modelo está equivocado. Es más, muchas veces pagas el costo y no ves el beneficio. Finalmente, el negocio arrancó, aguantó los 2 años. Y entonces el liderazgo transaccional puede funcionar. Entonces vamos a traer al negocio mucha gente por la ilusión y por el dinero. Pero tenga cuidado que muchas veces perdemos el negocio porque lo único que atrae es el dinero. Tenemos que buscar que haya un sentido de trascendencia, de propósito. Y por eso, desde los negocios familiares, misión, visión y valores está presente. Y después, bueno, ya llegarán los gerentes a alcanzar resultados con y a través de otro, a manejar las cosas, a hacer crecer el negocio y a volver a meter un liderazgo transformador. O se hará la venta del negocio o la quiebra del negocio. La salida del negocio siempre importante. Pero yo le quiero decir que aunque calculamos en México más o menos 5 millones de empresas entre micro, pequeña y grande, si hay 2 socios son 10 millones. Si tenemos un país de 120 redondeado más o menos, estamos hablando de una solución para el 10%, una solución para el 5%, porque la verdad es que ese 5% es el que quiere pagar el precio del esfuerzo. Vemos, y terminamos con esto para que el doctor Barber nos haga alguna reflexión final al respecto, de que los que construyen carreteras hagan un esfuerzo diferente que los que transitan las carreteras. Es un esfuerzo diferente vivir en el edificio a construir un edificio, que por cierto siempre se construye en los cimientos, empezando para atrás. Y muchas veces hay mucha construcción que no se ve y hay ya mucho dinero enterrado en los pilotos para poder generar después lo visible. Porque sigue siendo lo mismo, señores. Lo invisible crea lo visible. Lo invisible crea lo visible. Mire, cuando empezamos un negocio es un proyecto, es invisible, no hay dinero. El primer esfuerzo de tangibilizarlo es ponerlo en un papel. Y ahí va a empezar una lucha. Y si hay resultado, habrá coches y activos y gente y presencia y marca y un mundo del proceso. Nada más cuidado en ese camino, que tu organización y la gente que traigas no haya perdido las ilusiones. Porque hay mucha gente que quiere de lo visible hacer más visible y lo único que entiende es que va gastando lo visible y se va deteriorando y entonces no puede llegar a más. Trabaje con esto y yo diré finalmente algo: usted puede más. En mi experiencia, en las empresas, en los individuos y en las demostraciones, la gente quiere vivir en su zona de confort porque es lo que sabe, es lo que entiende. Cuando se sale de la zona de confort, entra a la zona de pánico. ¿Y ahora qué hago aquí? ¿Cómo le hago? A ver, tírate paracaídas. ¿Pero cómo? Tirarme de un paracaídas, espérate. Y usted no lo sabrá, pero parte del Piojo, en su entrenamiento, el equipo de fútbol que vimos en el Mundial, parte del entrenamiento fue tírese de paracaídas. Oiga, pero eso ¿cómo me va a ayudar al fútbol? Joven, le va a ayudar a que tenga usted más fuerza, a que entienda que puede hacer más cosas y que tiene que dominar sus miedos. Y ahí están, muchachos, hagan. Si algo tiene la juventud, es esa fuerza. Carlos, por favor, damos al cierre y le agradecemos y damos un abrazo a Carlos, que ya empezó muy fuerte. Maestro Carlos, muchas gracias. Se hablaba sobre ese segundo intento. Vince Lombardi, quien ganó tantos campeonatos, él decía: si tú crees que no lo vas a lograr, no lo lograrás. Si tú crees que estás derrotado, estarás derrotado. Y este es un tema de actitud. Es una cuestión de pensar que el éxito lo puedes tener. Es una cuestión de creer de que el más grande, el más fuerte, no necesariamente es el que va a ganar. El que al final gana las batallas es aquella persona que cree que lo va a lograr.
Y Nelson Mandela, en un discurso que nos encanta cerrar nuestras conferencias, habla sobre nuestro miedo más profundo. Todos tenemos un miedo. Los emprendedores tienen un miedo. Hoy tenemos aquí entre los invitados al actuario Ramón, y él tuvo un momento. Eduardo, el ingeniero Eduardo Valencia, que nos acompaña también, la contadora Cristina Hernández, que también ha estado con nosotros a lo largo del día, el doctor Equipo, que también está aquí acompañándonos, nuestros rectores, por supuesto. Todos tenemos un miedo, todos hemos tenido un momento. Nelson Mandela, cuando sale de la cárcel, pronuncia un discurso de 45 segundos nada más, que fue lo que detonó que toda una nación se uniera en un primer momento. Un señor que pasó 27 años de su vida en la cárcel. 45 segundos. Nuestro miedo más profundo no es el que seamos débiles. Nuestro miedo más profundo es que somos infinitamente poderosos. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que más nos atemoriza. Nos preguntamos quiénes somos nosotros para ser tan fuertes, tan altos, cuando la verdadera pregunta debería ser: ¿y quiénes somos nosotros para no serlo? El hecho de empequeñecernos no engrandece a nadie. Y es más, cuando nosotros permitimos que nuestra luz brille incondicionalmente, ayudamos a nuestro prójimo para que se libere. Por eso, señores, nuestro miedo más profundo no es el que seamos débiles. Nuestro miedo más profundo es que somos infinitamente poderosos. Muchas gracias a todos. De esta manera terminamos nuestra primera conferencia magistral. Es momento de hacer entrega a nuestros invitados especiales de un reconocimiento por su destacada participación en este foro. Doctor Carlos Barber, muchas gracias por su participación. Por favor, recibamos a nuestros invitados con un fuerte aplauso. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches, estamos aquí desde WOBI VM 2014, después de la conferencia magistral del doctor Carlos Barber y el maestro Carlos Clua. A continuación hablaremos un poco de su conferencia o tocaremos el tema del emprendurismo. Primero que todo, doctor Barber, ¿qué motiva a la comunidad VM y al doctor Barber en sí mismo para ser un emprendedor? Qué maravilla. Bueno, hay que reconocer que en la UVM el perfil de nuestros estudiantes, 30% de ellos, casi decir 3 de cada 10 de ellos, tienen o quieren abrir su propio negocio. En algunas regiones geográficas, por ejemplo aquí en la región de Guadalajara, ¿no? Es muchísimo mayor el porcentaje. Entonces nuestros estudiantes, las personas, la comunidad desean tener como una opción para salir adelante económicamente, para distraerse, para continuar con su vida laboral, el abrir su propio negocio. ¿Qué nos motiva a todos? La capacidad emprendedora en sí. El arriesgarse, como decíamos en la conferencia el maestro Carlos Clua, que por cierto hay que mencionarlo, es el número 1 en liderazgo en México y en América Latina, y que él conoce mucho sobre el tema de micro, pequeñas y medianas empresas y family businesses, negocios familiares, y el tema de cómo innovar la creatividad como tal en los nuevos foros. Bueno, pues el emprendimiento nosotros en la UVM nos lo tomamos muy en serio y lo hemos incluido formalmente en las carreras porque la sociedad desea conocer sobre este tema. Y muy interesante. Maestro Carlos, en la conferencia tocaban un tema de que para poder ser emprendedores debemos ponerle un plazo a los sueños.
decir, la idea y después ejecutarla. Pero, ¿cómo puede un universitario poner ese plazo en su sueño? ¿Cuál sería el proceso que deberían implementar para poder realizarlo? Bueno, buenas noches. Fue una alegría hoy estar compartiendo con el doctor Barber y con la del Valle de México en una vez más. Ustedes tienen un programa de incubadoras. Ese es un programa que ayuda al alumno y que está aprobado mundialmente, cada universidad, y aquí hemos estado cerca de un esfuerzo maravilloso donde el día de ayer los directores de emprendedurismo empezaron a explorar todo esto y a darse a conocer. Cada día el joven en los estudios internacionales, el 27% de los millennials están buscando su propio negocio, hacerse autoempleo, producto de lo que han visto en la sociedad, producto de la experiencia de los padres y demás. El joven es una tierra muy amable para formar esto. Enfoques como de Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, Cuadrante Flujo Efectivo, han hecho que sus pensamientos cambien. Y la sociedad actual nos está llevando más a creación de autoempleo y de pequeños negocios que de grandes negocios. El negocio pequeño se come el negocio grande. Hoy los negocios grandes viven apoyados por los negocios pequeños. Y esto cada día se va viendo. Y el nuevo joven que está en la universidad viene mejor preparado, viene con mejor capacidad tecnológica, viene con más empuje que todas las anteriores generaciones. Hoy el joven enseña a papá el uso del celular, el uso de los equipos electrónicos, y en ese mundo hay grandes oportunidades de negocios físicos y virtuales. Y la Universidad del Valle de México está empujando esto de forma muy especial y muy meritoria, lo cual debemos felicitar en la cabeza del doctor Barber, que hace un esfuerzo maravilloso y que es reconocido, y en un momento estará hablando en radio, en Red Nacional, en las capacidades para no solo ayudar a la del Valle de México, sino ayudar a la sociedad en general. Muchas gracias, gracias por su aporte. Ahora, en su conferencia, una de las principales ideas que creo debiese de quedar en los jóvenes es que emprender es dirigirse a sí mismo, es decir, tener la capacidad de ser tu propio líder. ¿Cómo lo aplicamos en la Universidad del Valle de México, doctor? Sí, cómo no. Bueno, emprender, como bien cita maestro Víctor Márquez, emprender es lanzarse, es arriesgarse, es hacer que uno de los sueños que uno mismo tiene se convierta en realidad. Y la frase de ponle plazo a tus sueños, que bien citaba maestro, tan importante y tan real. Podemos tener muchas ideas, pero llega un momento en donde todo emprendimiento necesita concretarse, hay que aterrizarlo. ¿Y cómo lo aterrizan nuestros estudiantes? Primero, nosotros enseñamos el concebir la idea, el darle forma y también el aterrizarla, hacer que las ideas se conviertan en negocios. Y aquellas personas que ya tienen un negocio, acelerar su negocio. De ahí viene el concepto de las incubadoras de negocios. No obstante, la pregunta es muy buena. Yo creo que el emprendimiento finalmente es entretejer una historia que todos nosotros tenemos, y que lo único que hacemos es darle esa forma, ese cauce. ¿Cuántas historias de éxito no conocemos? Personas que empiezan con una idea, a veces por necesidad. ¿Por qué ponemos un negocio? A lo mejor porque se perdió el empleo, a lo mejor porque quiere uno sacar a la familia adelante, a lo mejor porque se necesita generar más recursos, porque la situación económica está muy compleja y no alcanza con nuestro salario. A lo mejor porque lo tenemos dentro y queremos hacer el cambio en el mundo. Cualquiera que sean las razones. El tema es que nosotros realmente reconozcamos nuestra propia razón y le demos vida a nuestra razón. Ponle plazo a tus sueños. Tomemos la idea que preguntó Víctor. Mire, el proceso empieza en uno mismo. Uno tiene que transformarse, uno tiene que crecer para enfrentar un proceso de emprendimiento. Tiene que emprender en sí mismo una transformación de identificación y de exigencia y autodisciplinas para empezar a trabajar con sus ideas, con sus gustos, sus exploraciones de dónde puede haber un negocio, y luego pelear con sus miedos. Por eso hablamos de liderazgo de uno mismo, porque el emprendedor en el inicio no era nada, era una idea y era un individuo. Y ese individuo tiene que crecer mucho para que esa idea empiece a avanzar, porque seguro que se va a encontrar con muchos obstáculos. Y entonces esos obstáculos lo tienen que hacer más fuerte, tiene que hacerse más
preparado para enfrentar a esos obstáculos, convencer gente, desarrollar gente, pero antes de eso tiene que trabajar consigo mismo, porque al final está solo, con sus ideas, con su riesgo, con su patrimonio. Y esto es mucho en la primera generación, pero en la del Valle de México, según los estudios que el doctor Barber nos ha mostrado, hay mucha gente que sus papás tienen un pequeño negocio y que tal vez sus hijos o sus hijas en segunda generación, con una preparación, ya con una técnica, con unos dominios, pueden enriquecer, consolidar el negocio, hacerlo crecer y llevarlo a estaturas diferentes. Claro, tendrán que pelear con un concepto importante, el negocio familiar, cómo trabajo con el fundador, cómo manejo las relaciones familiares, cómo respeto a mi padre también en el mundo de trabajo. Y esto es parte de lo que discutimos con la universidad, y la universidad hace un trabajo exquisito en este sentido. Esto me recuerda los 3 pilares que hablaban del éxito y del emprendedurismo: aprender, intentar y responsabilizarse. Muy bien. En la UVM creo que lo cumplimos al pie de la letra. ¿Cómo ve, doctor? Totalmente de acuerdo. Es un proceso de aprendizaje, es un proceso de prueba y error, pero es un proceso de tener el locus de control, el control interno, nuestra propia responsabilidad. Me encantó su frase, ¿no? ¿Por qué fracasamos? Porque dejamos de aprender, porque dejamos de intentar o porque le echamos la culpa a alguien más. ¿Por qué tenemos éxito? Porque no dejamos de aprender, porque no dejamos de intentar, continuamos intentando y porque sabemos que está en nosotros mismo el cambio. Y el miedo más profundo que tenemos es al éxito. El miedo más profundo es al éxito, sí señor, y más en nuestra sociedad. Todo se perdona menos el éxito. Me crea envidia, me hago preguntar, justifico por qué ese sí lo logró y yo no. Y este es un problema, y es el individuo que pagó un precio para subir, y la gente, ¿cómo le molesta que ese individuo se destaque? Claro, él tendrá que ayudar a que los demás crezcan, pero mientras va a recibir sus problemas. Y en Locos de Control ustedes tienen una frase muy bonita: por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Esa es una expresión maravillosa de emprendedurismo. Es responsabilidad, que va en la tercera de los factores de éxito, y del cultivo, que es el intento y el aprendizaje que se le da al alumno. Y entonces ahí ustedes están haciendo una sociedad mejor, y eso es altamente valioso. ¿Qué tal, doctor? Buenas frases, ¿no? Para terminar, ¿cuál es el mejor día para empezar? El día en que uno decide empezar. Ese es un enfoque muy personal, es una decisión muy personal. Los emprendedores, el emprendedurismo no es algo que uno se imponga o se enseñe. El emprendedurismo es una decisión, y los emprendedores tienen cicatrices también. El punto es en qué momento uno decide tomar el siguiente paso. ¿Cuál es el mejor día para empezar? El mejor día para empezar puede ser el que yo he decidido, o puede ser el que necesito tomar. En la vida los padres mueren, hay un accidente, hay una necesidad, y esto yo lo he visto en contacto con mucho empresario. Tienes que tomar la responsabilidad antes de tiempo, te tienes que foguear, y aunque no estás preparado, te vas a tirar al agua, vas a nadar y vas a hacer las cosas. La otra es que si no hay urgencia, es el momento para empezar. Pero yo he de decir que el mejor momento para empezar es hoy, porque hoy es cuando tú empiezas a construir tu futuro, es cuando tú empiezas a construir tu destino, es cuando tú empiezas a avanzar. Pero es una decisión personal, que nadie puede decidir por ti hoy. Tú tienes que decidir hoy y no perder más tiempo. Si antes hubieras empezado, antes hubieras llegado. Extraordinario, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje final que tengan para la comunidad universitaria UVM? No dejar de intentarlo y no tener miedo al fracaso. Hay que intentarlo. Y como decíamos, ese miedo, nuestro miedo más profundo, hay que superarlo. Ya sea por una convicción, ya sea por una necesidad, ya sea porque la vida circunstancialmente así no lo impone. Intentar. El mensaje sería seguir intentando. Maestro Carlos. Yo aprovecharía para decir
no se acomoden en exceso, no vivan en su zona de confort. Eso es muy agradable, pero cuando despierto el mundo me cambió y estoy en problema. Arriésguense, pasen por la zona de pánico. La zona de pánico es la zona en que hago la primera vez algo, que intento y no me siento bien. Pero si la hice bien y me guiaron bien mis maestros, mis incubadoras, voy a llegar a mi zona mágica, la zona en donde hasta yo me extraño de lo que he logrado y lo que he hecho cuando volteo para atrás, porque vi todos los potenciales que tenía, pero ya no como teoría, sino como una realidad. Siempre nos ha pasado que cuando la gente hace una primera vez y se tira por paracaídas y llega al final, híjole, la gente dice, o cuando camina por las brasas y esto se entrena, la gente dice, sí se puede. Y entonces empieza la gente a darse cuenta y uno dice, hijo, qué maravilloso, ¿cómo crecí? Alguna de la gente nos decía ayer, es que yo después de este evento no seré el mismo. Yo ya empecé hoy. Muchísimas gracias, doctor Carlos, maestro Carlos, toda la comunidad universitaria. Espero que estas palabras les sirva de mucho. Y recuerden que el ser emprendedor depende de nosotros mismos. Bueno, aquí tenemos a dos grandes emprendedores, grandes monstruos de los negocios en México. Muchas gracias y nos vemos la próxima desde WOBI 2014. Hasta luego.